por el punto 3 del tema 6, equilibrio en sistemas eléctricos trifásicos. Podemos tener dos sistemas, uno equilibrado y el otro desequilibrado. El equilibrado, si nos fijamos, tenemos un receptor trifásico y que está enganchado a la línea 1, a la 2, a la fase 1, a la fase 2 o a la fase 3. Luego tenemos el receptor monofásico, el primero de todos, que está enganchado a la L1 y al neutro, el segundo que está enganchado a la L2 y al neutro, y el tercero que está enganchado a la L3 y al neutro. En los sistemas trifásicos equilibrados, las tensiones, todas las fases están en la misma tensión. VL1 es igual a VL2, que es igual a VL3, y las intensidades también, porque está en equilibrio. Por otro lado, tenemos el sistema trifásico desequilibrado, que aquí tenemos L1 conectado a la fase 1, en el receptor trifásico tenemos una línea a la 1, a la 2 y a la 3, pero en cambio en el monofásico estamos cargando la línea 1. Como la línea 1 está equilibrada, como la línea 1 está sobrecargada, este sistema está en desequilibrio. Aquí sí que encontramos que VL1 es igual a VL2 y es igual a VL3, pero como está desequilibrado, la intensidad que circula por la línea 1 es diferente a la que circula por la línea 2 y es diferente a la que circula por la línea 3. Por la línea 1 viene una intensidad que tiene que dividirse entre 4 cargas, mientras que por la línea 2 viene una intensidad que solo alimenta una carga. Por lo tanto, estas 3 intensidades no son iguales, y lo mismo por la línea 3. Por otro lado, tenemos el punto 4 del tema, que nos habla de las tensiones en el sistema trifásico. En un sistema trifásico tenemos dos tensiones. Dos tensiones. En el monofásico solo teníamos una tensión, que era la tensión de fase. Ahora tenemos tensión de fase a la que denominamos como VF, y es la diferencia de tensión entre la fase y el neutro. Por otro lado, tenemos la tensión de línea, a la cual denominamos VL, y es la tensión entre fase y fase. Por lo tanto, en una línea trifásica en la cual tenemos un neutro, que ya dijimos que el neutro va en color azul, tenemos la tensión de fase, la tensión entre la fase y el neutro, y la tensión de línea
la tensión entre fases. La tensión de línea es raíz de 3 por tensión de fase. Vamos a ver las conexiones en un sistema trifásico. Es el punto 5 del tema. Podemos tener dos tipos de conexiones, conexión estrella la cual se puede utilizar el símbolo de la estrella o una Y, o conexión triángulo. La conexión estrella se realizaría de la siguiente forma. En la conexión estrella tenemos que la tensión en cada uno de los receptores es la tensión de fase y la tensión en la que conectamos estos receptores es la tensión de línea. En la conexión estrella se cumple la siguiente relación. V de línea es igual a raíz de 3 por V de fase. Y intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Por otro lado, en la conexión triángulo podemos utilizar para denominarla el símbolo del triángulo o una D. También se puede utilizar para decir que tenemos una conexión triángulo. Sería el siguiente esquema. Los tres receptores se conectarían en forma de triángulo y en este caso tenemos la tensión de línea, la tensión de fase para cada uno de los receptores y la relación es tensión de línea, en este caso es la misma que la de fase, y la intensidad de línea es raíz de 3 por intensidad de fase. Para ambas conexiones podemos utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de fase es igual al voltaje de fase dividido la impedancia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a apuntar los datos del ejemplo. Un receptor trifásico conectado en estrella a una red trifásica cuya tensión de fase es de 127 voltios y frecuencia 50 Hz, tiene una intensidad de fase de 10 amperios. Entonces,
tenemos un receptor trifásico conectado en estrella, conexión estrella, una tensión de fase de 127 voltios, una frecuencia de 50 hercios y una intensidad de fase de 10 amperios. Nos pregunta, calcula la tensión de línea y calcula la intensidad de línea. Como se trata de una conexión triángulo, sabemos que, vamos a repasar, es esta conexión de aquí. La tensión de línea es igual a la raíz de 3 por tensión de fase. Intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Por lo tanto, la tensión de línea es igual a la raíz de 3 por voltaje de fase 127 y esto me da 220 voltios. Ya tengo el apartado A. Y por otro lado, intensidad de línea en este caso es igual a la de fase. Por lo tanto, intensidad de línea son 10 amperios. Un ejemplo muy sencillo. Ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 2. Un motor eléctrico trifásico con sus devanados conectados en triángulo, conexión triángulo, a una línea trifásica de 380 voltios. Cuando no nos dice nada, esto es tensión de línea es 380 voltios. Cuando nos dice que está conectado a la red, cuando nos dice está conectado a una línea, cuando nos dice tiene una conexión trifásica de, siempre es tensión de línea. Y la intensidad que absorbe por cada conductor de la línea es de 17,3 amperios. Nos dice la intensidad que absorbe por cada conductor de la línea. Pues entonces intensidad de línea es de 17,3 amperios. Nos dice calcular A, tensión de fase, B, intensidad de fase. Como la conexión es triángulo, vemos la conexión triángulo, sus fórmulas, y es VL igual, bueno, voy a escribir aquí, conexión triángulo, VL es igual a VF y IL es igual a raíz de 3 por IF. Por lo tanto, el apartado A, tensión de fase, es la misma que la tensión de línea, por lo tanto son 380 voltios. Muy fácil. El apartado B nos pregunta por la intensidad de fase y yo tengo la intensidad de línea. Pues es muy simple, hay que despejar la intensidad de fase. Tengo el raíz de 3 multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. $17,3 amperios, bueno, lo de amperios no haría falta, dividido raíz de 3, y esto me da 10 amperios. La intensidad de fase son 10 amperios. A continuación, vale, vamos a dejar aquí las conversiones de fase y línea, ¿vale? Hacemos un pequeño repaso. Si tenemos una conexión estrella,
si tenemos una conexión estrella, el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por voltaje de fase y la intensidad de línea es lo mismo que la intensidad de fase. Si tenemos una conexión triángulo, el voltaje de línea es igual al de fase y la intensidad de línea es raíz de 3 por la intensidad de fase. ¿Vale? Esas serían las conversiones dependiendo de nuestra conexión de los receptores. Vamos a ver el siguiente punto, que pasaríamos a ver el punto de las potencias. Punto 6. Potencias en un sistema trifásico. Tenemos 3 potencias, como en el monofásico: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Acordaos, la potencia activa es la que consumen los receptores resistivos, es decir, resistencias. La potencia reactiva se considera una pérdida y es la que nos consumen los receptores inductivos o capacitivos, es decir, bobinas o condensadores. Y la potencia aparente es la combinación de las dos potencias. Potencia activa es raíz de 3 por V de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Potencia reactiva es Q y esto se mide en vatios. Potencia reactiva es Q y es raíz de 3 por V de línea por intensidad de línea por seno de phi. La potencia reactiva se mide en voltioamperios reactivos. Y la aparente es raíz de 3 por voltaje de línea por intensidad de línea. Acordaros que podemos también utilizar la fórmula que aprendimos en sistemas monofásicos de S es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. También podríamos utilizar la del coseno de phi es igual a P partido S. La potencia aparente se mide en voltioamperios. Hemos visto la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente cuando utilizamos las tensiones y las intensidades de línea. También podríamos ver las tensiones e intensidades de fase. La potencia aparente podría ser también 3 por tensión de fase por intensidad de fase por coseno de phi. Q, 3 por voltaje de fase por intensidad de fase por seno de phi. Y S, 3 por VF por IF. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, aunque lo más común es utilizar estas de aquí, las que utilizamos las tensiones e intensidades de línea. Pero sin problema podríamos también utilizar estas fórmulas que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Un receptor trifásico está conectado a una red de 400 voltios, por lo tanto está conectado a una red de 400 voltios, significa que el voltaje de línea son 400 voltios. Y por él circula una intensidad de línea de 30 amperios. Intensidad de línea 30 amperios. Esta
Un receptor está conectado a una red de 400 voltios y por el que circula una intensidad de línea de 30 amperios. Este receptor tiene un factor de potencia de 0,85. Acordaros, el factor de potencia era el coseno de phi. Cos phi es igual a 0,85. Calcular A. Potencia activa. B. Potencia reactiva. C. Potencia aparente. Potencia activa es igual a raíz de 3 por VL por IL por coseno de phi. Raíz de 3 por 400 por 30 por 0,85. Y esto nos da 17.667 vatios. Apartado B, potencia reactiva, raíz de 3 por VL por IL por seno de phi. Esto es raíz de 3 por 400 por 30 por seno de phi. Ojo, el seno de phi no es seno de 0,85, que esto lo he visto mucho. Esto está mal. Seno de 0,85 es el coseno de phi, no es el ángulo. ¿Vale? Entonces tenemos que sacar el ángulo. Para ello hacemos coseno de phi es igual a 0,85. ¿Cuánto vale phi? Phi es igual a arc cos de 0,85. Esto en la calculadora era shift y apretábamos el coseno, apretábamos el shift y apretábamos el coseno, abríamos paréntesis, poníamos 0,85 y apretábamos el igual. Y esto nos da un ángulo de 31,5 grados. Entonces es el seno de 31,5 grados. Esto nos da 10.954 voltiamperios reactivos. Esto es la Q. Y por último, el más sencillo es la S, que simplemente es raíz de 3 por VL por IL. Raíz de 3 por 400 por 30. Esto me da 20.785 voltiamperios. Ya tengo las tres potencias. Y hasta aquí es lo que hemos dado de tema.